a sangre. Casos de personas que dicen escuchar en su cabeza, en su interior, en su mente, voces que les incitan a hacer cosas. A veces cosas terribles, a veces incluso les incitan a matar. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Son patologías nada más o hay algo más? Pues esta noche vamos a conocer casos, vamos a conocer historias que tienen que ver con ese terrible fenómeno. Y también vamos a conocer una historia de un cómic que se acaba de publicar en el que se recogen casos de misterio y además con personajes reales, personajes que todo el mundo conoce y con casos auténticos, pero dentro de una trama de ficción que hilvana a todos ellos. Además está hecho por un dibujante de reconocido prestigio internacional que estará con nosotros en el programa y que nos va a contar cómo ha nacido esta historia y cómo ha nacido esta obra que es absolutamente innovadora en lo que solemos denominar el mundo de lo misterioso, el mundo de lo desconocido. Pues estos son los temas aquí en El Último Peldaño, en Onda Regional de Murcia y en la 7 Televisión. En ocasiones, la mente humana se convierte en un corredor oscuro, donde ecos desconocidos reptan entre las sombras. Voces anónimas que susurran órdenes que nadie desea escuchar. Son murmullos que se deslizan como un viento frío, intentando torcer la voluntad, empujar hacia actos que no pertenecen al propio corazón. Y mientras uno lucha por distinguir lo real de lo imaginado, surge una duda que sobrecoge. ¿Qué ocurre cuando esas voces empiezan a sonar más fuerte que la propia conciencia? La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El Último Peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al Último Peldaño. Estos momentos son las 11 de la noche y 10 minutos cuando comenzamos un programa que va a empezar precisamente hablando del misterio, pero desde una dimensión que no es habitual. Y es que vamos a presentarles este cómic, un cómic que habla de misterio, que habla de casos auténticos, pero de alguna manera novelados y unidos a través de una serie de hilvanes que permiten que sea atractivo y que además se convierta en una forma de expresión que yo creo que puede llegar a mucha más gente. Ese será el primer tema de la noche y tendremos a Salvador Larroca, tenemos a Elena Merino y a Manuel Carballar. Después vamos a hacer una recopilación un poco de lo que fue ayer la presentación institucional del cuarto Congreso Nacional de Historia y Misterio. Escucharemos algunos fragmentos de los ponentes que estuvieron hablando de lo que va a ocurrir y recopilaremos un poco toda la información para aquellos que quieran conocerlo y sobre todo los que quieran participar en los próximos 29 y 30 de mayo. Y vamos a acabar el programa con Las Voces del Mal, con Cristian Puig. Esos casos extraños de personas que escuchan en su cabeza, en su mente, voces que les incitan a hacer algo que ellos no quieren hacer. Algo que puede ser incluso tan terrible como asesinatos. Y eso no es algo que sea una posibilidad, es algo que desgraciadamente ha ocurrido y que probablemente vuelva a ocurrir. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Solamente problemas patológicos o hay algo más? Pues lo vamos a conocer, como digo, con Cristian Puig en la tercera parte del programa. Estos son los temas. Salud de Paco Valeda, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El Último Peldaño.
La agencia de detectives THC es de las más prestigiosas del mundo resolviendo asesinatos, hasta que se topan con los ovnis. Siguiendo el caso del asesinato de una espía española en 1975, Stone, Manny y Ship se encontrarán en medio de una conspiración con tintes alienígenas que les llevará a recorrer todo el mundo, y a enfadar a más de una agencia de inteligencia. Pues yo creo que uno de los méritos que puede tener cualquier obra, cualquier nueva iniciativa cultural, es que sea capaz de utilizar el formato que llegue a un determinados públicos que si no a lo mejor no se llegaba. Bueno, pues yo creo que en eso han acertado de pleno pues los autores y los impulsores de este cómic que se llama The Horror Country, que bueno, pues tuve la suerte de que Cristian Puig me regalara. Cristian Puig, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, fue un placer. Gracias por el regalo, ¿eh? De nada, siempre un placer hacer un regalo de esa categoría, ¿no? Y de este peso. Bueno, pues The Horror Country es un cómic, como digo, voluminoso, que tiene como autor de Salvador Larroca, que es uno de los dibujantes más importantes que hay en España, con una proyección internacional increíble. Él ha trabajado para Marvel. Y de hecho, pues de su pluma pues hay obras como X-Men, Iron Man, Star Wars, y además es ganador de un premio, el premio Eisner, en 2009, por su trabajo por el invencible Iron Man. Luego estamos hablando de una figura de primerísima talla, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo siempre me he considerado fan, porque yo he sido lector de cómics toda mi vida prácticamente, y tengo bastantes cómics de él en casa. Y la verdad que yo le conocía un poco pues por ahí, por mi afición a estos tebeos, a estos cómics, y ha sido pues estos últimos años tuve el honor de que me presentara el libro en Valencia hace ya un par de años, y ahora pues he tenido el placer de asistir a otra de sus presentaciones, en este caso suya, de esta magnífica obra en Valencia, y volver a ponerme en contacto con él. Como digo, para mí es un doble placer porque soy fan desde hace mucho tiempo. Genial. Y bueno, sí, a lo que es la parte artística, gráfica de Salvador, le ponemos toda la parte del guión, todo lo que lleva de contenido, de temas relacionados con el mundo de los ovnis, de las conspiraciones, de los misterios, que vienen de la pluma de Manuel Carballal. ¿Cómo vas a presentar a Manuel Carballal? Bueno, aparte de que lo conozco hace un montón de años, le demos muchísimo cariño. Ha estado muchas veces en este programa y además saben ustedes su trayectoria. Un hombre que lo ha hecho todo en el mundo de la investigación, del misterio en este país. Y bueno, yo creo que eso se nota, lógicamente, en el producto que sale. Y Elena Merino, que bueno, todos ustedes la conocen por Elena en el País de los Horrores, es una mujer que se dedica a la investigación, sobre todo el tema del crimen, desde el punto de vista periodístico. Eso hace que aparezca Así que si te parece, Cristian, lo que vamos a hacer es hablar con ellos. Sí, hablar directamente con ellos. Eso es lo mejor. Que nos cuenten un poco cómo nace y cómo se crea este nuevo cómic. Así que tenemos ya a través de conexión de videoconferencia a Salvador Larroca y a Elena Merino. Buenas noches, Salvador, Elena. No os escuchamos, a ver si podéis... A ver. Ahora. ¿Se oye o no? Ahora se oye, sí. Perfectamente. Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Y bueno, en primer lugar, enhorabuena por este trabajo, que es un trabajo, yo creo que excelente, arduo. Ya conocíamos el trabajo gráfico de Salvador, pero es que aquí habéis hecho pues un compendio, tanto desde el punto de vista artístico como ya nos tenéis acostumbrados, y ahora añadiendo toda esa parte misteriosa, toda esa parte atractiva. Bueno, también ahí, Elena, se nota mucho tu mano, ¿no? La parte de esas conspiraciones, de esos crímenes, de esas investigaciones, que bueno, seguramente mucho ha tenido que ver la persona que no se va a dejar ver, pero que tenemos también conexión con ella. Manuel Carballal, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Oh, pues encantado. Pues mira, como si estuviésemos en el salón de mi casa, aquí con toda la familia, yo encantadísimo. La verdad que sí, es un placer siempre que estamos contigo, Manuel. Y bueno, pues os voy a intentar entrevistar a los tres a la vez,
pero en fin, para que no os interfiráis, si os parece, os indico un poco a quién le hago la pregunta, aunque en cualquier momento cualquiera de vosotros tres puede intervenir en cualquiera de las preguntas que yo haga, porque creo que si hay alguna cosa que creéis que se debe decir. Hombre, yo empezaría por Salvador y te preguntaría cómo nace este proyecto. Pues es un proyecto puramente, digamos, de factura cómic, pero como vamos a ver ahora, con muchísimo contenido misterioso y de lo que es, digamos, la parte de Manolo. ¿Cómo nace esta historia? Pues esta historia nace de la colaboración con Elena Merino en El País de los Horrores, y como Manu también colaboraba en El País de los Horrores, al final acabamos teniendo una amistad bastante seria y decidimos hacer un trabajo juntos, porque ella estaba un poco hasta el gorro de trabajar para Marvel y me apetecía hacer algo mucho más personal, y eso vino pues que con la posibilidad de la colaboración entre nosotros. Y la obra es en sí una obra de arte, una obra de amor al todo el tema del misterio y de los comunicadores, ¿no? Entonces decidimos que Manu escribiría una historia y que la estudiaríamos a ver si era viable y tal, y al final así es como surgió. Uh-huh. Pues una buena forma de comenzar una bella historia, ¿no? Tal como luego hemos visto el resultado. Elena, tú como especialista, eres periodista especialista en temas de true crimen y todo eso que tanto atrae últimamente y que además se ha convertido en un género de mucho atractivo para muchísimas personas. Imagino que todo lo que es la parte que une todo esto, es decir, porque en realidad es como si fuese una gran historia, crónica negra, ¿no? Todo eso saldría lógicamente de tus conocimientos, de tus investigaciones. Cuéntanos, ¿qué aportas tú ahí? Eso sale más de... Todo el guión sale de la maravillosa experiencia como investigador que tiene Manu Carballal, que para mí yo creo que es el mejor investigador en general, pero sobre todo de anomalías que tenemos en España. Y muchas veces en el podcast él me ha ido guiando en por ejemplo, tratar la parte de crónica negra o de true crime que tiene muchas veces la ufología o el tema de las creencias. Yo, cuando estaba estudiando periodismo, ya admiraba a Manu Carballal, que no es mucho mayor que yo, pero ha vivido mucho más que yo. Y ya cuando yo terminé la carrera, él era un referente en nuestro país para todo lo que tiene que ver con investigación de crimen esotérico. Incluso él nos ha explicado de dónde viene ese término, ¿no? Y muchas veces, cuando ha venido a Elena en El País de los Horrores, ha traído algo relacionado con la ufología y me ha demostrado un poco lo que le pasa al personaje de Helen Sheep, ¿no? En el cómic. Me ha demostrado que efectivamente también en el tema de los ovnis hay sectas, hay conspiración criminal, hay asesinato puro y duro, y es precisamente esa la puerta de entrada del cómic. Pero toda la historia, toda la trama se basa, por un lado, en los conocimientos y las investigaciones históricas que ha hecho Manu a lo largo de su vida y en sus propias experiencias cuando ha hecho esas investigaciones, ¿no? Porque ya sabemos todos que Manu no conoce el miedo, me temo, ¿no? Y es un poco más que valiente, temerario a veces. Y eso ha hecho que tenga una vida que es una vida de cómic. Y generosamente lo ha repartido entre estos tres personajes. Pero vamos, casi todo lo que se cuenta en el cómic lo ha investigado y lo ha vivido Manu Carballal. Totalmente de acuerdo contigo, Elena. Yo en mi libro, precisamente El último peldaño, que recoge hasta el año 2007 las vivencias de este programa, que acaba de cumplir 35 años, hay un capítulo en el cual hablo El hombre sin miedo, y ese hombre sin miedo al que yo pongo en ese capítulo del libro es precisamente Manuel Carballal. Y lo decía por una historia que me nos contó una vez, a ver si se acuerda. ¿Recuerdas, Manolo, aquella historia que sacas en uno de tus libros, cuando te metiste en la pirámide de Keops y a solas por la noche y te estuvieron persiguiendo, te llegaste a meter incluso en las cámaras de descarga de la sala del faraón? Bueno, ahí se nota cuando lees esa parte del libro, además tal como tú nos lo contabas en el programa, pues este hombre, el miedo no sabe lo que es. Y yo lo recogí así como uno de los momentos que en el último peldaño hemos tenido, de una persona que supongo que miedo todo el mundo tenemos, pero que tú, de luego, a ti no te controla lo más mínimo el miedo, ¿no, Manolo? No, vamos, yo que sí sé lo que es el miedo, joder, tengo un máster, tengo 2 doctorados en miedo, vamos, yo paso miedo muchísimas veces. Pero primero, una corrección a la jefa, a Helen.
es una falta de respeto hablar de mí en temas de criminalidad esotérica teniendo a Christian Puig en el estudio, que va a sacar el libro histórico sobre la criminalidad esotérica en unos meses, muy prontito, atentos a eso. Hombre, y luego, yo creo que, sí, no, decía que yo creo que uno de los grandes alicientes precisamente de este proyecto de Horror Country es que, aunque parezca increíble, todo es real. O sea, desde el arranque de esa agente Soledad, una espía del Servicio Secreto Español que es asesinada en Inglaterra mientras investiga un caso, eso ocurrió. Todas esas historias que parecen quizá pues, de un guión de Marvel, no, la persecución de Jefferson Sousa, eso ocurrió. Cuando yo me pego un sopapo con el coche después de que un agente del CNI me entregue unos documentos de supuestos ovnis estrellados en España, eso ocurrió. El capítulo de Cuba, que es brutal, la historia de Cuba, todo la manipulación de las creencias por parte de la inteligencia cubana, todo eso es real. Entonces, yo creo que Joaquín metió el dedo en la llaga hasta el fondo cuando decía que esta es una herramienta, y a mí es lo que más me atrajo del proyecto cuando me lo propuso Salva, de llegar a un público que no lee libros, que no es consumidor de la divulgación del misterio, sobre todo gente joven, a la que le llega mucha morralla, que decimos en Galicia, mucho ruido, muchas mentiras, porque por desgracia con la inteligencia artificial y con las fake news y con toda la cultura digital que estamos viviendo, casi todo lo que nos comemos es mentira, no ha ocurrido nunca, no existe, no es real. Esas fotos de ovnis, esos vídeos de ovnis que se ven en YouTube no son reales. Entonces, a mí me parece que quizá esto sea una manera de llevar la información real a otro formato, a otro público que no suele consumir divulgación del misterio tradicional, ¿no? Uh-huh. Creo que es un gran acierto. Si no, nunca llegaríamos a ese público, seguramente. Y quizá esta sea la manera de empezar, ¿no? A lo mejor empiezan leyendo un cómic y terminan leyendo el libro de Christian Puig o de Manuel Carballal. Es la manera de llegar. Y bueno, que pues el trabajo de Salvador es fundamental para que se capte a esas personas. Y luego también para los que nos gusta esto de la parte artística del cómic, aunque también leamos libros, pues también es una manera de consumir una forma de comunicación que no es que sea un género menor ni mucho menos, es que es un género distinto y que necesita su expresión. Lo que pasa es que seguramente por la parte gráfica es más sencillo atraer gente que en un libro solamente con literatura. Sí, yo siempre he pensado que en España la novela gráfica, los cómics, no está valorada, ¿no? Como está quizá en otros países. Yo tuve el privilegio de vivir en Bélgica, que es un poco la cuna del TVO, y allí sí que se nota el valor y el valor cultural, ¿no? que tienen los cómics. Entonces está bien que lo pongamos al nivel de un libro, al mismo nivel, a la misma altura, o incluso muchas veces por encima, porque tiene mucho arte. Uh-huh. No es solo el guión, sino adaptarlo a lo que es el estilo de novela gráfica y, por supuesto, las obras de arte, que son cada dibujo, todo el trabajo que hay detrás de todo esto. Además, en concretamente para mí es muy especial porque toca 3 temas para mí apasionantes, como decía, el cómic, que soy aficionado al cómic desde siempre, el tema del misterio, que creo de recordar que desde que tengo conciencia soy aficionado también a esto, y al true crime y lo que es ahora mismo crímenes esotéricos. Por cierto, Manuel, gracias por el spoiler del libro que estoy escribiendo. Todavía no lo había dicho, pero bueno, ya es oficial, sí. Ay, perdón. No, bueno, Manuel es que estas cosas las suele hacer. Si no sería Manuel Carballal. Está bien, ha sido una buena anécdota. Y nada, la verdad que trata, como digo, 3 temas que son para mí muy especiales y que además ahora, ¿no?, que tenemos esta sección de Tras la última pista, que tratamos precisamente el tema de crímenes esotéricos, o al menos que tengan alguna visión o relación con el misterio, creo que viene un poco al dedo hablar de este cómic. Por supuesto que sí. Yo no sé, Salvador, si tú recordarás, no es que fuera ni de tu época ni de la mía, era de la época probablemente de mi padre, pero yo sí que tuve acceso a esos, entonces le llamábamos tebeos, se llaman vidas ejemplares, que eran una especie como de obritas donde estaban pues historias de primera magnitud de personalidades como el Cid o yo que sé, o Luis IX de Francia, y todo eso hecho en forma de tebeo, con lo cual era muy fácil de leer. Y a mí eso me hizo que me aficionase a la lectura de la novela histórica. A partir de leer eso como joven,
luego terminé leyendo, y soy un lector empedernido, de novelas históricas. Entonces creo que es muy importante que existan este tipo de cómic que tienen un contenido realmente serio y que ayudan a introducirse en todo esto. Me gustaría preguntaros ahora, si quieres, Salvador, a ti mismo, por los personajes. Hemos visto ahí a Pérez Reverte hace un momento, por supuesto Manuel Carballal sale, pero es decir, que dentro del cómic hay caras muy conocidas, Iker Jiménez, Carmen Porter, son guiños, ¿no?, que habéis hecho para cameos especiales, para no. Que, ¿o no? Bueno, no. Explícanos. No, te explico. Yo durante toda mi carrera de dibujante he trabajado yo solo en mi estudio, y esa soledad la he llenado con podcasts y con noticias y con música, pero los podcasts del misterio han estado siempre pendientes porque a mí el misterio siempre me ha evocado cosas bonitas, ¿no? Entonces, todos esos años de escuchar temas de misterio y tal, aunque soy un tanto escéptico, pero sí que me evoca muy buenas sensaciones. En este cómic he intentado hacer un reconocimiento a esos temas y a esos comunicadores. O sea, yo, a raíz de dibujar en un cómic de Marvel de Spider-Man a la gente de La Rosa de los Vientos, me llamó Cebrián, conocí a una serie de gente que me hizo conocer a otra gente, todos del mundo de la radio, y eso fue una bola de nieve que ha ido creciendo con los años. Me hizo conocer a Elena Merino, a Manuel, a Reverte, a Iker, a toda esta gente que se han convertido en amigos hoy en día. Y esta es una manera de poner esos cameos, son una manera de reconocer a esas personas que me lo han hecho pasar también, pues la importancia que han tenido en mi vida. De hecho, ha sido muy decisivo, ¿no?, que todos ellos hayan participado indirectamente. Y ahora directamente porque yo les pedí permiso a todos ellos, no ha sido un guiño. Un guiño hubiera sido si lo pones para que alguien lo pille. En mi caso se ha puesto todo absolutamente intencionado con el conocimiento y el permiso de los que aparecen ahí. Uh-huh. Incluso Jacques Vallée, que también aparece en el cómic, se le pidió permiso, y ahora lo que pasa es que ahora todo el mundo quiere salir en la segunda parte del cómic, lo cual es como está muy divertido, ¿no? Mira, nos hace una pregunta Miguel Ángel Cabral en la nota de Facebook que dice: un proyecto editorial tan original como único, ¿tenéis pensado quizá iniciar una saga de THC, algo muy habitual en el fantástico mundo del cómic? Sería maravilloso. Pues la intención, en principio, para acabar esta historia, son 3 tomos como el que tienes, vienen a ser unas 900 páginas. Si la respuesta fuera positiva en ventas, mi intención es dar cabida en cómic, en formato cómic, a todos esos libros de cuadernos de campo que tiene Manu y a todas sus historias, porque seguramente harían falta 7 Salvadores La Roca para poder ilustrar todo eso, y 7 vidas. Entonces, si esto funciona a nivel ventas, yo estaré encantado de dedicar el resto de mi carrera a ilustrar este tipo de cosas, porque me gusta y me apetece más, y creo que estoy en un momento profesional en donde ya estoy un poco de vuelta de dibujar superhéroes, y creo que para mí dibujar lo que me apetece, con el sentido de la narración que yo creo que tiene que tener, y con intentando recrear esos momentos que yo he vivido, intentárselo comunicar a mis lectores para que sientan por el misterio seguramente lo mismo que yo siento, ¿no? Uh-huh. Manuel, dentro de los casos que incluye este cómic, ¿cuál sería el que tú destacarías como más novedoso? Antes hablabas del caso de una espía, ¿no?, que fallece precisamente cuando está investigando un caso, además ya en un momento del año 70 y tanto, en el tardofranquismo. ¿Sería ese el más desconocido por parte del gran público? Bueno, es muy desconocido por parte de los aficionados al misterio. Seguramente a mí me llegó a través de Domènec Pastor-Petit, que probablemente es el mayor espiólogo que ha existido nunca en España. Fue el profesor, digamos, de periodistas como Manuel Cerdán o Fernando Rueda. Pastor-Petit tiene docenas de libros sobre espionaje publicados en España. Desgraciadamente falleció hace poquito, y durante muchos años yo estuve muy obsesionado, hasta que ya conseguí toda la información, con lo que sabía nuestro servicio de inteligencia. Pues siempre hablamos de la CIA, del KGB, pero cuidadito con el CNI, en relación a los ovnis. El CNI ha investigado mucho sobre el tema ovni, y a mí eso me obsesionaba. Entonces me metí mucho en ese mundo de los espías, y un día descubro que hay un crimen, un asesinato de una mujer, un cadáver que aparece en Inglaterra,
con indicios de haber sido torturada y violada, con una bolsa de plástico en la cabeza, una cosa muy, muy turbia, muy del país de los horrores, de Elena Merino. Y ese caso estaba vinculado a uno de los casos no desclasificados, que hay muchos, por parte del Ejército del Aire, un caso de un tráfico no identificado detectado en la base aérea de Gando, en Canarias, en el radar primario de Gando, que finalmente resultó ser un avión espía americano que estaba pillando una operación de guerra electrónica, estaba pillando todas las frecuencias de comunicaciones cuando se estaba preparando la Marcha Verde que entregó el Sáhara español a Marruecos. Sé que he soltado un batiburrillo de cosas que pueden parecer una locura, pero esto es real, esto ocurrió. O sea, hay toda una dimensión del fenómeno OVNI que va mucho más allá de esa discusión maniquea si hay marcianos o no hay marcianos. Hay muchas más cosas además de marcianos. Haya o no haya marcianos, el fenómeno OVNI es trascendente, es como dijo McDouglas, el problema número 1 de la ciencia moderna, porque detrás de los OVNIs se esconden un montón de cosas. Entonces, el asesinato de la agente Soledad, que estaba investigando en Inglaterra el origen de ese avión americano que había aterrizado en una base británica, una base norteamericana en el Reino Unido, a mí me pareció un arranque brutal para esta historia, porque es una historia totalmente real, es como un jarro de agua fría. Todo lo que creas saber sobre los ovnis, déjatelo en la portada, porque a partir de ahí vas a descubrir un mundo nuevo. Y eso no significa que te vaya a gustar. Nosotros bromeamos con que The Horror Country es la pastilla roja de Matrix. Tú decidirás si quieres tomar la pastilla roja o la pastilla azul. Si tomas la roja, si lees este cómic, vas a descubrir una nueva dimensión sobre el fenómeno OVNI que probablemente no te esperas. Y el caso de la agente Soledad, hombre, es un ejemplo bastante bueno para ilustrar esto. Hay otros muchos, pero es bastante bueno para arrancar. Habéis incluido pues temas tan importantísimos en el mundo de, no solamente de la ufología, sino decir, eso que se llama ahora misterio, no sé si está bien dicho, ¿no? Pero el mundo de lo extraño, como es el caso Humo, el caso Manises, Roswell, el MK Ultra, la campana, la famosa 10 o'clock de los nazis, los contactados de los años 60 y 70, la oleada OVNI del 75 a 79, incluso abducciones de famosos. Uno de los contactados que aparecen, creo que es uno que acaba de fallecer, que es Grifol. Supongo que Grifol, Manolo, para ti y para todos, yo creo que todos los que hemos sido, de alguna manera, estamos interesados por esto, pues es una pieza curiosa. Yo no sé si hay quien lo defenderá más o lo defenderá menos, pero es un elemento que aparece también en el cómic. Claro, porque a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida, para bien o para mal, pero mi vida no habría sido igual sin la experiencia que vivimos Javier Sierra y yo, que Javier Sierra, por cierto, no es que haga un cameo, es que es uno de los protas, es un personaje importante en este primer volumen y también lo será en el segundo. Yo a Javier lo conozco desde que tenía 15 años, imagínate, y en el año 87 vivimos una experiencia muy traumática con Luis José Grifol, y todo lo que aparece en el cómic es real. Es que además, déjame decirte una cosa, Salvador Larroca está tan enfermo de la cabeza, está tan tumbado. Yo creo que ha escuchado muchos podcasts de misterio y eso le ha matado algunas neuronas, porque quiere que todo sea tan real que desde la página 1, cuando arranca toda la acción con un scramble en Estados Unidos, con unos pilotos de caza que tienen que interceptar un WAP, porque ahora ya se les llama WAP, ¿no? Si somos modernos, ya hay que hablar de WAP. Que el tío se pone a hablar con pilotos para que le expliquen cómo tienen que ir dobladas el timón de cola del caza cuando hace esa maniobra, cómo es el casco. O sea, que cuando digo que todo es real, es que todo es real, por increíble que parezca. Es que eso es lo importante. Incluyendo lo de Grifol, claro, incluyendo lo de Grifol. Eso es lo importante. Precisamente, hombre, yo creo que nadie de los grandes que yo conozco llega arriba por casualidad. Es decir, nadie es reconocido por todo un gremio, por todos unos determinados ámbitos, si no es porque es muy meticuloso y si no es porque hace las cosas muy bien. Y eso hace la diferencia entre un cómic que
que Salvador nos haga que otro que haga cualquier otra persona. Y entonces, dibujar puede aprender a dibujar todo el mundo. Es cuestión probablemente de práctica y de técnica. Pero dibujar de esa manera y dibujar contando cosas y con esa perfección, pues es lo que da ese valor añadido. Elena, tú que has sido la revisora de todo esto, dime si estás de acuerdo conmigo. Estoy perfectamente de acuerdo contigo. Mira, estaba escuchando a Manu explicar todo lo que hay detrás del fenómeno OVNI y qué oportuno es precisamente hoy hablar de la seriedad del fenómeno OVNI, ¿no? Y de la importancia que tiene también la divulgación cuando se hace profesionalmente, cuando se hace sabiendo lo que uno tiene entre manos, contarle a la gente, ¿no? Esta pastilla roja que es THC, yo a veces lo defino como un cómic de terror, porque aunque sea una aventura y aunque sea casi un libro con una historia de espías o algo heroica también, ¿no? Es un thriller. En realidad da mucho miedo lo que vas descubriendo en las páginas. Y ese ha sido un poco mi papel también en esto, ¿no? Porque yo soy de los tres, yo soy absolutamente lega en esa materia. A Salva le encantan estos temas y no los ha divulgado, pero los ha conocido, ha leído, ha escuchado. Y a veces Manu y él, nosotros tenemos un chat que estamos los tres, ¿no? Lo hemos tenido desde hace mucho tiempo por temas también del programa, por amistad. Pero ahora, lógicamente, pues se ha convertido un poco en la redacción de THC, ¿no? Y a veces ellos dos están hablando y yo no sé si están hablando en el mismo idioma que yo. Por cierto, que tampoco estoy muy segura si estamos hablando con el verdadero Manu Carballal, porque ha dicho, me pegué un sopapo. Yo para mí que ha sido suplantado, abducido y suplantado. Mi Manu Carballal no dice sopapo. Esto es cosa del CNI, seguramente, a lo mejor. Bueno, a ver, no quiero decir tacos, Jolín, intento quitarme. Esto es como el alcohol. Eso solo lo dices en el país de los horrores. Bueno, lo que te estaba diciendo, y ya soy muy breve, y se me ha olvidado. Fíjate si voy a ser breve, que se me ha olvidado lo que te estaba diciendo. Que simplemente te lo complemento yo, Helen, en la materia, leí el cómic y yo me iba introduciendo en una historia, iba descubriendo cosas que yo no sabía, que eran reales, todas ellas, y además el cómic adjunta un dossier, un anexo, precisamente para que la gente sepa documentarse si quieren, si no se fían de nuestra palabra, que lo comprueben por ellos mismos. Y me iba adentrando en una historia que cada vez me daba más miedo, ¿no? Que es la historia de lo que pueden llegar a hacer con nosotros, cómo pueden manipular nuestra mente con algo que a priori a la gente simple le puede sonar a ovnis, marcianitos, tonterías, ¿no? Y sin embargo, fíjate todo lo que hay detrás, gente, manipulación, experimentos de gobierno, o sea, es terrorífico, ¿no? Es de las cosas que más miedo dan de cuantas te puedas enfrentar, ¿no? Porque son absolutamente reales. A ver, es que yo con esta obra lo que he intentado es precisamente divulgar, pero divulgar a mi manera. Quiero decir, yo tengo que convertir las palabras de Manu en imágenes que capten la atención de alguien que a lo mejor no se interesa mucho por estos temas. Esa es mi manera de expresar todas esas historias que Manu tiene, ¿no? Porque, bueno, el que los lee, pues seguramente los lee porque es un tema que le interesa y porque le gusta, pero no necesitas ser un experto ni nada de nada para disfrutar de una obra gráfica que he intentado que sea bonita simplemente como objeto, ¿no? He intentado que tuviera el glamour visual para captar posibles personas que les pudiera llegar a interesar la historia o el fenómeno en sí. De hecho, tú puedes disfrutar la historia sin ser un amante del tema, como una aventura, pero si eres un amante del tema, vas a encontrar 1000 referencias a cosas reales que sí que han pasado y que están documentadas con todo lujo de detalles. Entonces, yo creo que mi labor ha sido la de poner en bonito todas esas historias que Manu tiene escritas, que bueno, en un cambio de formato como el que presentamos, creo que puede interesar a todos los que les guste esto, ¿no? No nos podemos, reprimir en este momento la pregunta. Manuel, tú que tienes tanta documentación, que yo sé que tú lo vas apuntando todo y lo guardas, ¿hay algo que pueda cambiar, yo no digo la historia de la humanidad, pero sí la historia de la ufología, de esas cosas que tienes por ahí guardadas, que tienes de esas investigaciones que has hecho y que como tú te atreves con todo y que llegas al final de todo y no tienes ningún problema en llegar donde otros no llegan,
¿Tienes algo realmente que pueda sonar distinto y que pueda cambiarnos la forma de ver el fenómeno OVNI? Sí, pero hace mucho tiempo. Ya lo sé, o sea, pero es que no lo has sacado. Claro. No, sí, en realidad sí. Lo que pasa es que puede parecer que no. O sea, para mí la biografía de Óscar Ribrea, que si fuera americano ya habría una serie que también sale en el cómic, lógicamente. Óscar Ribrea inventó los ovnis 2 años antes del caso Arnold. O sea, aquí Elena me daría un collejón y me diría que no todo el mundo sabe quién fue Kenneth Arnold. Bueno, aquí sí, entiendo que aquí sí. Sí, aquí sí. Porque ella era nuestro baremo, ¿no? Era la que nos decía, oye, que estáis hablando entre vosotros y la gente igual no entiende. Pues 2 años antes de que se inventase el término platillo volante, había un tío que 2 años antes, en 1943, varios compañeros suyos de la División Azul habían visto en plena Segunda Guerra Mundial una cosa rara, pero todos pensaron, como nadie hablaba al principio, la hipótesis psicosocial no es real, no es cierta. Nadie hablaba al principio de que los ovnis eran marcianos. Eso vino a partir de los años 50, mucho después. Aquellos primeros testigos que conoció Óscar Ribrea en el frente de Leningrado, todos creían que era un arma secreta nazi. Los nazis, la Luftwaffe estaba desarrollando la primera misilística, los primeros misiles, los primeros aviones a reacción, eran totalmente innovadores, y dijeron, bueno, pues será algún arma secreta nazi, vale. Pero 2 años después, en el 45, 2 años antes del caso Arnold, son sus padres los que ven en La Coruña, en España, lo mismo, 2 platillos volantes. Entonces Óscar Ribrea, que era el único de los veteranos de la ufología con formación científica, dice, hey, que no tiene sentido que España, que es un país aliado de Alemania, aquí haya armas secretas nazis haciendo cosas experimentales. Esto tiene que ser otra cosa. Y 2 años antes del caso Arnold, Óscar Ribrea empezó a recoger en un viejo dietario, que yo tuve el privilegio de tener en mis manos, todas las cosas raras que se veían en los cielos que llegaban a su conocimiento. Cuando en el 47, en julio del 47, llegan a España las primeras noticias sobre Arnold y sobre los platillos volantes, él ya le pone nombre, pero llevaba 2 años de ventaja con el resto del mundo, que esto es importante. Y cuando tú deconstruyes la historia de la ufología, que es lo que yo hice para establecer la biografía de Óscar Ribrea, y me fui a Madrid, a la Hemeroteca Nacional, me fui a los archivos a las hemerotecas gallegas para ver todos los periódicos por orden desde el año 47 en adelante, es cuando te das cuenta de qué es el fenómeno OVNI y cómo a partir de los años 50 comenzaron a añadirse satélites que no son más que ruido, que nos confunde de lo que es el fenómeno OVNI original. Empiezan a aparecer los contactados, empiezan a aparecer los abducidos, empiezan a aparecer los ovnis estrellados, las bases submarinas, los shell drive, los pactos con los gobiernos, los orbes y cosas que no tienen nada que ver con el fenómeno ovni original y que son narrativas interesadas para seguir exprimiendo las tetas de la vaca. Entonces, cuando tú aíslas el fenómeno ovni original, el objeto de estudio, puedes llegar a conclusiones. Y en este cómic, precisamente, como a lo mejor es muy audaz lo que vamos a plantear en estos 3 primeros volúmenes, lo bueno es que vamos a tener tiempo, y yo como guionista voy a tener tiempo para explicar cuáles son mis conclusiones y de dónde vienen. Y tiene mucho más que ver con el tiempo que con el espacio. Y aquí ya nos podríamos meter en un tema de física que a lo mejor le da un poco de jaqueca a los oyentes, ¿no? Pero sí, claro que hay cosas totalmente nuevas y revolucionarias si solo te limitas a quitar el ruido de fondo y a ir al objeto de estudio real. Pues fíjense ustedes, amigos oyentes, lo que estamos aprendiendo esta noche, que de un cómic, que algo parece que es como muy inocente, pues empiezan vamos a tener incluso claves, ¿no? Claves que a lo mejor en un libro voluminoso con muchísima literatura, a lo mejor no tendría. Bueno, voluminoso también es el cómic, porque también tiene su peso. Pues la verdad es que estamos encantados con esta iniciativa. Salvador, Elena, Manuel, muchísimas gracias por habernoslo presentado, sobre todo por haberlo hecho, por supuesto, y por haber estado con nosotros esta noche. ¿Queréis añadir alguna cosa más? ¿Salvador? Que se lo compre. Bueno, eso por supuesto. Los libros hay que leerlos.
Simplemente que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros haciéndolo y que sean tanta gente que nos vaya bien y nos insufle ánimos para seguir haciendo muchos más de estos. Es muy bonito que nos hagan llegar un feedback, que lo está haciendo la gente, que está pues poniendo su mensaje, su post, o su foto en Instagram, para decirnos que de momento que le está gustando mucho, ¿no? Y que le sorprende, sigue sorprendiendo a la gente. Entonces, eso es muy bonito y muy alentador para que ellos dos puedan seguir trabajando. Genial. Cristian, ¿querías decir algo? Sí, yo tengo una última cuestión. Bueno, una petición más bien, es la que hará todo el mundo. Yo quiero, por favor, salir a hacer un cameo. Sí. Nada, algo sencillo, ser el malo principal de la serie o algo así, ¿sabes? Pues yo con llevar un café me conformo, o sea, sin problema. Nada, pues muchísimas gracias, de verdad, qué maravilla que se pueda todavía seguir siendo creativo, se pueda traer al último peldaño cosas diferentes, cosas innovadoras que van más allá de lo que es un libro, lo que es una publicación. Así que Salvador, Elena y Manolo, enhorabuena. Manolo, a ti no sabes lo que me alegro de los años que nos conocemos, de que vuelvas a estar en el último peldaño. Y vosotros, por supuesto, que es un placer teneros aquí en esta tanto radio como televisión. Y pues la verdad que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, y cuando saquéis cualquier otra cosa o queráis hacer cualquier, digamos, comunicación que nuestros oyentes y nuestros televidentes le pueda ser de interés, por supuesto, estamos abiertos a cualquier cosa que nos queráis traer. Muchísimas gracias. Solamente deciros que ya hay 80 páginas de la segunda parte, ¿eh? Ah, genial, estupendo. Pues nada, un fuerte abrazo. Bueno, y yo, si me permite, sí, añado que la primera parte es una coña marinera con lo que viene en la segunda. Es espectacular. Bueno. Espectacular, ya lo veréis, ya. Pues estamos deseando ya leer esa segunda parte. Un abrazo muy fuerte a los tres. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Pues ya estamos casi, Cristian, ya bueno, parece que el tiempo va tan deprisa. Esto es que empieza el año y enseguida te encuentras a mitad del mismo, y viene el mes de mayo. Cuando venga el mes de mayo, concretamente el 29 y 30, el cuarto Congreso Nacional de Historia y Misterio. Y ayer precisamente se hizo la presentación institucional en el Museo Ramón Gaya de la ciudad de Murcia. Tuvimos pues la fortuna de que estuviese presidida por el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez Aznar, y bueno, pues ahí estuvimos contando una serie de cosas